La distribución probabilística y la contrastación de hipótesis. ¿Para qué sirven los modelos de probabilidad en psicología? De acuerdo a Silva, 1992, la mayoría de las proposiciones que establece la psicología acerca del mundo real no tienen un grado absoluto de certeza, debido a lo cual la certeza de una afirmación se evalúa en términos de su probabilidad. Mediante la estadística se compara la distribución empírica de los datos con modelos probabilísticos teóricos, para conocer si se deben a discrepancias significativas entre ellos o si, por el contrario, constituyen el reflejo de variaciones aleatorias. Ejemplos: los modelos de probabilidad se pueden utilizar para analizar la efectividad de distintos tipos de programas de reforzamiento, comparar técnicas de diagnóstico, evaluar métodos terapéuticos. El objetivo del presente trabajo es hacer un análisis de los conceptos básicos de estadística utilizados en la investigación psicológica. Empezaremos con la distribución binomial y normal. Para comprender la distribución binomial, primero se debe comprender la distribución de Bernoulli, un sistema estadístico donde solo hay éxito o fracaso. Por ello se denomina dicotómico. El ejemplo más claro de esta distribución son los volados. En la distribución binomial, el experimento de Bernoulli se repite n veces, de forma independiente, y se trata de calcular la probabilidad de un determinado número de éxitos. Es decir, si realizamos n veces un experimento, ¿qué probabilidad tenemos de éxito o fracaso? Ejemplo, en la actualidad, ¿qué probabilidad tiene un soltero de ser feliz o infeliz? La obtención de éxito o fracaso en cada ocasión es independiente de la obtención de éxito o fracaso en las demás ocasiones. Ejemplo, un estudiante que ha reprobado algún año en la educación primaria no necesariamente reprobará en la educación superior, porque son independientes. La distribución normal se le conoce también como de campana, por la forma que toma la distribución de datos. Hace uso de la mediana, que es el valor que ocupa el lugar central entre todos los valores del conjunto de datos, cuando estos están ordenados de forma creciente o decreciente. Las aplicaciones de la distribución normal en la psicología son, entre otras, la medición del coeficiente intelectual. Los valores obtenidos se ajustan a una normalidad que nos permite evaluar los valores ascendentes o descendentes que se obtuvieron en la aplicación de las pruebas. Otros estudios de distribución normal en psicología están los morfológicos, en donde entran tallas, pesos, diámetros, los fisiológicos, donde pueden entrar los efectos de sustancias químicas en el cuerpo, los psicológicos, donde pueden entrar las actitudes y comportamientos en distintos contextos. Otros estudios se practican de manera correlacional, es decir, por ejemplo, la relación entre la dosis de un fármaco, que es un aspecto fisiológico, con ansiedad en pacientes de carácter psicológico. Otro punto muy importante es la contrastación de hipótesis. La contrastación de hipótesis es la actividad que, mediante la experimentación, demuestra por medio de la probabilidad si una hipótesis es falsa, es decir, se rechaza, o verdadera, es decir, se acepta. La hipótesis de investigación, HI, es la proposición tentativa que se pone a prueba para determinar la validez en una investigación. La hipótesis nula, H0, o HO más bien, es la negación de la hipótesis de investigación. Y la hipótesis alternativa, HA, son las posibilidades entre la HI y la HO, como podemos ver en los colores. La hipótesis es que sea blanco. La hipótesis nula, que es la negación, es que sea negro. Y la hipótesis alternativa son las posibilidades que están entre el blanco y el negro, que son toda la gama de grises. Dentro de los ejemplos en psicología puede ser la hipótesis de investigación HI. Al aplicar la técnica de PNL en un grupo de alumnos, todos suben sus calificaciones. En la hipótesis nula, HO, al aplicar la técnica de PNL en un grupo de alumnos, ninguno, es decir, todo lo contrario, subió sus calificaciones. Y dentro de las hipótesis alternativas está, al aplicar la técnica de PNL en un grupo de alumnos, algunos subieron sus calificaciones. Otro concepto muy importante para la contrastación de hipótesis es el nivel de significancia, que está asociado a la verificación de una hipótesis, ya que es el máximo grado de error que estamos dispuestos a aceptar por haber rechazado una hipótesis nula, o sea, lo que se rechaza.
Esto va muy ligado a la relación que guarda justo el nivel de significancia con el azar. Para evitar la influencia del azar en la toma de decisiones, en un resultado estadístico el nivel de significancia P debe ser menor a 0.05, es decir, si P es igual a 0.5 significa que se tiene una seguridad del 95%, es decir, existe más certeza de acercarse al 100% de exactitud. Este valor se da por consenso y es el generalmente aceptado. Ejemplos: si en una investigación sobre un nuevo tratamiento contra la depresión P es mayor al 0.5, se dice que el azar tiene una influencia en el resultado estadístico, es decir, pues sí puede ser bueno el tratamiento, quizá no. ¿Por qué? Porque tiene una P mucho más grande. En cambio, si dijéramos este tratamiento es del 99% de seguridad, pues nos daría más confianza. Para que el azar sea menos determinante en el resultado, dependerá de dos elementos. La magnitud de la diferencia, es decir, entre más grande sea la diferencia entre dos variables, más fácil es demostrar que la diferencia es significativa, y el tamaño muestral. Entre más grande sea el tamaño de la muestra, es más fácil detectar diferencias. Otro concepto muy importante son las variables aleatorias, continuas y discretas. Cuando contrastamos hipótesis, las suposiciones que ponemos a prueba se conforman de variables. De allí la importancia de identificar las variables continuas y discretas, como mencionaremos a continuación. Empezando, vamos a definir qué es una variable aleatoria. Es un número real asociado al resultado de un experimento aleatorio. Por ejemplo, en un volado podemos dar 1 si es águila y 0 si es sol. En psicología, un ejemplo de variable aleatoria es el número de personas que presentan depresión mayor en un grupo de alumnos de bachillerato. Variables aleatorias se pueden dividir en discretas y continuas. Las variables discretas se caracterizan por la ausencia de valores entre las puntuaciones particulares que puede tener la variable. Asumen un número finito de valores. Se obtienen medidas exactas. En este ejemplo ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Medidas exactas. Ejemplos de variables discretas: el número de eventos de crisis reportados por un alumno en un mes. Como verán, al calcular la frecuencia de la crisis se representa con un número entero. Las variables continuas son las variables en donde siempre existen valores entre dos puntuaciones potencialmente observables. Existe un orden jerárquico entre ellas y tienen un conjunto de valores infinitos dentro del intervalo de variación. Ojo, una variable aleatoria puede ser continua, aunque nosotros solo podamos acceder a un conjunto finito de valores debido a las limitaciones de los aparatos de medición. Ejemplos de variables continuas: peso perdido antes y después de la intervención. Puede ser 5.5, 5.4, 5.3, 5.2, ¿no? O sea, infinitos lo que se puede perder. O la distancia recorrida en un paciente con problemas de ansiedad al dejar su hogar. 1.5 kilómetros, 1.15 kilómetros, 1.25 kilómetros y así al infinito. Gracias.